Vanessa, sin embargo, no se molestó en ser sutil. Cariño, ¿por qué lo rechazas? Exigió, apretando mi brazo con más fuerza. Tristán está siendo sincero y tú lo estás rechazando. Estás hiriendo sus sentimientos. Me reí suavemente, desviando la mirada hacia donde sus cuerpos estaban ligeramente inclinados, el uno hacia el otro, inconscientemente atraídos. No se sentirá herido, murmuré, con un tono de diversión en la voz. Ya lo estás calentando. No, Vanessa se puso rígida al instante. Charlie, ¿qué quieres decir con eso? Su reacción fue inmediata, defensiva e indignada. La máscara perfecta de una esposa inocente y falsamente acosada. Solo veo a Tristán como a mi hermano pequeño, gritó, alzando la voz. Llevamos tantos años casados y todavía no confías en mí. No dije nada, simplemente observé cómo se agitaba cada vez más. Antes de que pudiera lanzarse a otra diatriba, Tristán intervino con suavidad. Vanessa, no te enfades. Probablemente Charlie solo está celoso, por eso no acepta el regalo. Se volvió hacia mí con una sonrisa tranquila. Quizá deberíamos mantener la distancia, para que no se haga una idea equivocada. A pesar de sus palabras, no hizo ningún movimiento para alejarse de Vanessa. Más bien al contrario, se inclinó hacia ella, rozándole la espalda con los dedos. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió hacia mí con una expresión perfectamente serena. Charlie, no te preocupes, dijo tranquilizadoramente. Solo veo a Vanessa como una hermana mayor. No hay nada entre nosotros. Si no te gusta la mansión, te prepararé otra sorpresa más tarde. Lo miré a los ojos y una lenta sonrisa se dibujó en mis labios. Claro, dije con voz ligera, siempre que no sea una sorpresa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La habitual aire de confianza de Tristán vaciló por un instante. Su ceño se frunció y hubo una rigidez inconfundible en su expresión. Vanessa, por su parte, se burló, cruzando los brazos con una mirada exasperada. Charlie, ¿en serio? ¿Vas a ponerte estirado ahora que la empresa ha salido a bolsa? Después de todo lo que Tristán ha hecho por ti, ¿así es como le pagas? Con esta actitud desagradecida, la miré sin decir nada. La forma en que se aferraba a su superioridad moral era ridícula, pero ahora no me importaba. Me di la vuelta y me ajusté el puño de la manga al pasar junto a ellos. Piensa lo que quieras. Tengo cosas que hacer. Las quejas de Vanessa me siguieron, pero las dejé desvanecerse en el fondo. En ese momento, no tenía ningún interés en perder el tiempo porque había algo mucho más importante entre manos. Antes de morir, había visto claramente el rostro de mi agresor. Era Martin Steele, el antiguo director financiero de la empresa. Martin había sido condenado y enviado a prisión después de que Tristán testificara personalmente contra él, por malversación de una enorme cantidad de sobornos. En aquel momento, creí las palabras de Tristán, pero ahora, las piezas ya no encajan. Si Martin era realmente culpable, ¿por qué fue a por Tristán en cuanto salió de la cárcel? ¿Por qué estaba dispuesto a matar? Tenía que investigar el caso de entonces. No podía dejar sin respuesta la traición y el odio de mi vida anterior, pero la mayoría de las pistas se habían enfriado, así que no tenía nada concreto. Esa tarde, mientras revisaba viejos documentos en mi oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa. Tengo algo que hacer esta noche. Llegaré tarde a casa. Sonreí, sacudiendo la cabeza. No tenía ni idea de que no había pisado casa en todo el día. Si realmente se preocupara por mí, lo sabría. Pero, claro, no le importaba, porque estaba demasiado ocupada pasando las noches con Tristán. Unos minutos más tarde, el suave timbre del ascensor llegó a mis oídos, así que apagué instintivamente las luces de la oficina. Pasos, 2 pares. Tenían que ser ellos. Me quedé quieto, esperando, escuchando sus voces a través de la puerta. Vanessa, ya lo he investigado, dijo Tristán en un tono bajo pero ansioso. Ese bastardo de Martin sale en libertad dentro de 3 días. Por la noche, la voz de Vanessa estaba teñida de satisfacción. Qué oportuno. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia de que te has mudado a la mansión. Está en todas las listas de tendencias. Tristán soltó una suave risa. Exacto. En cuanto Martin salga, irá directamente allí para vengarse. Y como será de noche, no podrá darse cuenta de que es Charlie quien vive allí en lugar de mí. Apreté los puños a los lados del cuerpo. En cuanto ataque, continuó Tristán, la policía le disparará por asesinato. Y así, nunca más tendré que preocuparme por él. Y una vez que Charlie esté fuera de juego, bueno, ya no tendremos que escondernos más. Vanessa dejó escapar un pequeño suspiro. Es una pena. Charlie no se lo está tragando. Ha rechazado la mansión. Tristán chasqueó la lengua con irritación. Ese idiota. Nunca antes me había rechazado nada. ¿Por qué ahora? No te preocupes, dijo Vanessa en tono tranquilizador. Encontraré la manera de ayudarte. La voz de Tristán se tornó divertida. Hoy estaba celoso. No has ido a casa esta noche, ¿verdad?
No sospecha nada. No, Vanessa se burló. ¿Sospechar? Charlie ha sido un tonto patético, y enamorado desde el principio. Si no fuera porque mis padres me obligaron a casarme con él, ni siquiera le habría mirado, por mucho que le engañe. No se atrevería a pedirme el divorcio. Tristán se rió entre dientes. Eso está bien, pero aún así, solo pensar en cómo reaccionaría ese idiota si se enterara de que su mujer y su mejor amigo llevan 3 años acostándose juntos. Es divertidísimo. Tarareó divertido antes de que su tono se volviera más sugerente. Vanessa, la oficina está vacía por la noche, y no nos lo pasamos lo bastante bien en el hotel antes. ¿Qué tal aquí? La risa de Vanessa se volvió entrecortada. Eres tan travieso. Entonces, se oyeron los inconfundibles sonidos de movimientos apresurados, el roce de la tela, los jadeos ahogados y los susurros. La ira bullía en mis venas. Vanessa, la mujer a la que había amado, protegido y apreciado durante años, no había dudado ni un instante en traicionarme. Nunca le había importado de verdad. Había luchado por ella, sangrado por ella. Había renunciado a oportunidades para permanecer a su lado. Cuando sus padres se enfermaron, había gastado todos mis ahorros para ayudarlos. Cuando me dijo que le daba miedo dar a luz, nunca la presioné para tener hijos. Sin embargo, durante todos estos años, no había sido más que un tonto a sus ojos. A través de la niebla de la furia, me obligué a respirar. No era el momento de actuar precipitadamente. Tristán era más peligroso de lo que había imaginado y necesitaba pruebas sólidas. Pruebas de sus crímenes. Solo así podría acabar con él por completo. En silencio, salí del edificio, pero había algo que seguía sin tener sentido. Por muy amargado que estuviera alguien por haber sido incriminado, por mucho odio que ardiera en su interior, quien arriesgaría su vida para cometer un asesinato. En el mismo momento en que salía de prisión, ¿qué le había hecho Tristán a Martin exactamente? De vuelta a casa, de repente recordé a una persona muy importante. Sin dudarlo, saqué mi teléfono y hice una llamada, dando unas cuantas instrucciones. No había margen para el error en lo que estaba planeando. Reencarnado al día en que conseguí una villa, poco después de acostarme en mi apartamento, oí el sonido de la puerta al abrirse. No me levanté inmediatamente. En lugar de eso, escuché, siguiendo sus movimientos, la ligera vacilación en sus pasos, el apresurado ruido de su bolso, el suave crujido del armario del espejo mientras, sin duda, comprobaba su aspecto. Finalmente, salí del dormitorio, con movimientos deliberados. Vanessa se estremeció en cuanto me vio, abrió mucho los ojos y se llevó la mano instintivamente al cuello, pero fue demasiado lenta. Ya las había visto, las marcas rojas y profundas que le manchaban la piel. Se ajustó rápidamente el cuello, tirando de él en un intento inútil por ocultar las pruebas de su traición. «Cariño, ¿todavía estás despierto?», preguntó, esbozando una sonrisa forzada. Respondí con calma, «Sí, acabo de llegar de la oficina». Su sonrisa se desvaneció por un instante antes de disimularla, con un puchero exagerado. «He ido a la oficina a buscarte, pero no esperaba que volvieras tan pronto». «Vaya, he ido para nada. Tienes que compensarme». Diciendo esto, dio un paso adelante, rodeándome con sus brazos, y acercándose a mí como siempre hacía cuando quería manipularme. En el pasado, yo había sido completamente débil ante este gesto suyo. Habría cedido sin dudarlo, atraído por la ilusión de su afecto. La habría abrazado, le habría susurrado palabras tranquilizadoras, y le habría permitido convencerme de que realmente se preocupaba por mí. Pero ahora, no sentía nada. Con calma, aparté sus brazos de los míos y di un paso atrás. Vanessa parpadeó sorprendida, pero se recuperó rápidamente e inclinó la cabeza, con una mirada fingida de preocupación. «Cariño, ¿qué pasa? No seguirás enfadado porque antes defendí a Tristán, ¿verdad?». Su voz tenía el mismo tono persuasivo, que había utilizado innumerables veces antes, como si yo fuera un ingenuo que se dejaba influir fácilmente por sus palabras. «Solo creo que no deberías ser tan distante con Tristán», continuó, con un tono ligero pero insistente. «Antes solíais intercambiar regalos con facilidad, pero esta vez has dudado. Por supuesto que él va a darle vueltas al asunto», suspiró dramáticamente, como si mis acciones fueran irracionales. «No estarías donde estás hoy sin Tristán. Si te peleas con él, ¿quién vendrá a ayudarte si lo necesitas? Te lo digo por tu propio bien. ¿Por qué no aceptas la casa?». Me burlé por dentro. Decía que era por mi propio bien, pero me estaba tendiendo una trampa para que me mataran, sin revelar mis emociones. Respondí con frialdad. «Ya que te parece tan estupenda la casa, ¿por qué no te mudas tú?». La expresión de Vanessa cambió en un instante. «Charlie, ¿qué demonios estás diciendo? Soy tu mujer y te atreves a decirme algo así». Su voz se volvió estridente y su rostro se contorsionó de ira. «Mis padres estaban ciegos para casarme con un hombre como tú. Alguien sin visión». Solté una risa fría. «Sí, no tengo visión.
Si no, no me habría casado con una mujer como tú. Eso fue la gota que colmó el vaso. El rostro de Vanessa se retorció de rabia y, antes de que pudiera reaccionar, agarró el objeto más cercano, una taza de porcelana, y me la lanzó. La taza me golpeó en la frente y se rompió al impactar. Sentí un dolor agudo en la piel y la sangre caliente me corrió por la sien. Vanessa me señaló con un dedo tembloroso. Charlie, ¿todavía quieres seguir casado? Si es así, quédate con esa maldita casa. He estado contigo durante tantos años. Aunque tú no quieras vivir allí, yo sí, seguía insistiendo, tratando de empujarme hacia esa trampa mortal. Leven ha organizado un banquete en tu honor para mejorar tu reputación. Y así es como me lo pagas. Me has decepcionado. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Eché un vistazo a la pantalla. Era Sane, el actual director financiero de la empresa. Sr. Ross. Su esposa dijo que hay un banquete de celebración esta noche. Vi que no estaba en la oficina, así que quería recordarle que llegara temprano. Los chicos se están impacientando, ¿un banquete? Así que ese era su siguiente movimiento. No tenía ni idea de lo que estaba tramando Vanessa. Pero, dado que la empresa acababa de salir a bolsa, no sería bueno minar la moral de los empleados. Suspiré y acepté. Vanessa, al ver que había cedido, sonrió satisfecha. Me dio una palmadita en el brazo, y su enfado anterior desapareció como si nunca hubiera existido. Bien, no me falles. ¿De acuerdo? Asegúrate de asistir. Esa noche, llegué al lugar que ella había elegido. Algo no me cuadraba. Me fijé inmediatamente en la ubicación. Estaba a menos de 100 metros de aquella mansión. Dentro del hotel, el salón de banquetes ya estaba animado. Habían llegado muchos empleados, y el aire vibraba con el murmullo de las conversaciones. Pero mis ojos se posaron en dos figuras concretas que estaban junto a la barra. Oscar y Bruno. Una mueca de disgusto se dibujó en mi rostro. Oscar, Bruno, ¿qué hacéis aquí? Estos dos habían pasado el último año holgazaneando, violando las políticas de la empresa y acosando a las empleadas. Tenía intención de despedirlos, pero Tristán los había protegido. En cuanto terminé de hablar, Tristán intervino inmediatamente, con una expresión sonriente, pero con un brillo calculador en los ojos. Charlie, se han pasado por aquí por casualidad. Ya que están aquí, ¿por qué no los dejas quedarse? Su voz era ligera, casi como si intentara hacer que pareciera un asunto trivial. Luego, volviéndose hacia los dos hombres, ordenó: vosotros dos, estad atentos y aseguraos de que la copa del Sr. Ross nunca esté vacía. Oscar y Bruno intercambiaron sonrisas cómplices, y rápidamente estuvieron de acuerdo. Una vez que comenzó el banquete de celebración, el ambiente se animó, se hicieron brindis en mi nombre, cada uno acompañado del tintineo de las copas y las risas forzadas. Al principio, tomé unos sorbos por cortesía, pero al poco tiempo el alcohol comenzó a hacer efecto. Mi visión se nubló y el mareo se apoderó de mí como una espesa niebla. Intenté rechazar la siguiente copa, pero antes de que pudiera dejar el vaso, Tristán me agarró con fuerza por el hombro, casi dejándome un moratón. Vamos, Charlie, es una celebración, no seas aguafiestas. Antes de que pudiera protestar, Oscar y Bruno se acercaron, y me agarraron cada uno de un brazo mientras me abrían la boca. Antes de venir aquí, el Sr. Ross dijo que estaba de muy buen humor. Si alguien más quiere brindar por él, que lo haga ahora, no le hagan esperar, anunció Tristán en voz alta, con tono divertido. Algunos de los asistentes dudaron, sin saber hasta dónde debían llegar. Entonces, como si fuera una señal, Sane dio un paso adelante, y me echó un vaso lleno de licor en la boca. Sr. Ross, esta es para usted, sonrió Sane, obligándome a tragar el líquido antes de que pudiera reaccionar. El ardor fue inmediato, una sensación abrasadora que se extendió desde la garganta hasta el estómago. Borracho y desorientado, luché débilmente, pero la habitación parecía inclinarse a mi alrededor. Las caras se difuminaron, y las risas resonaban en mis oídos como un eco lejano. Tristán se inclinó hacia mí, con su aliento caliente en mi oído. Charlie, te ofrecí una mansión y la rechazaste. Ahora tendré que llevarte allí yo mismo. Mi visión se nubló, pero mi ira se abrió paso a través de la neblina. Ese bastardo me estaba obligando a hacer esto, como si estuviera satisfecho con el giro de los acontecimientos. Tristán se dio la vuelta y atrajo a Vanessa hacia sí, besándola abiertamente delante de todos. Sin embargo, nadie reaccionó. Era como si todos hubieran decidido ignorarlo, que estaba sucediendo ante sus ojos. Cuando terminó el banquete, mi cuerpo pesaba como el plomo. El estupor del alcohol me impedía casi por completo moverme. Tristán despidió a los invitados con un gesto casual, sin parecer preocupado. En ese momento, su asistente, Luke, se acercó y le susurró algo al oído. Una lenta y siniestra sonrisa se dibujó en el rostro de Tristán mientras asentía con la cabeza. Llevadlo a la mansión, ordenó. Lo siguiente que supe es que me arrastraban hacia afuera.
El aire frío de la noche no ayudaba a despejar mi mente mientras me empujaban a un coche. Y se marchaban. Mis miembros estaban pesados. No respondían. Y mi cabeza se balanceaba contra la ventana. Una vez dentro de la mansión, no perdieron el tiempo. Los hombres de Tristán me ataron las manos y los pies. Y me inmovilizaron a una silla. La tensión de las ataduras se clavaba en mi piel, provocándome una oleada de dolor agudo por todo el cuerpo. Tristán se plantó delante de mí, con expresión de satisfacción mientras me veía forcejear inútilmente. Lo miré con frialdad y, de repente, le escupí en la cara. Tristán, ¿qué demonios estás haciendo? Te traté como a un hermano e incluso te ascendí a vicepresidente. ¿Así es como me lo pagas? Tristán se limpió la mejilla lentamente, sin perder la sonrisa burlona. Entonces, sin previo aviso, me dio una patada en el estómago. La fuerza del golpe me provocó un dolor agudo en todo el cuerpo, y me dejó sin aliento. Cierra la boca, perro, gruñó. Se agachó y bajó la voz hasta convertirla en un susurro casi divertido. Ya que hemos llegado hasta aquí, mejor que mueras sabiendo la verdad. ¿Creías que convoqué una rueda de prensa cuando compré esta mansión solo para aparentar? Quería que todo el mundo supiera que iba a vivir aquí. Sus palabras me helaron la sangre, pero me obligué a concentrarme. ¿De qué estás hablando? Exigí, aunque mi voz sonó ronca. Tristán sonrió con aire burlón. ¿Te acuerdas de Martin? Esta noche sale de la cárcel, y vendrá aquí a matarme. Y tú vas a ser mi chivo expiatorio. De repente, la habitación se volvió más fría. Tú le tendiste una trampa para que fuera a la cárcel. Tú eras el que robaba las comisiones ilegales. Y ahora tienes el descaro de decirme todo esto. Escupí, conteniendo a duras penas mi furia. Tristán se rió entre dientes, golpeando ligeramente con los dedos mi brazo atado, como si le divirtiera mi ira. Oh, ¿lo sabías? Entonces, ¿no te da curiosidad saber por qué estoy tan seguro de que Martin vendrá a vengarse? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. Si solo se tratara de una acusación falsa, no habría recurrido al asesinato, a menos que... Tristán soltó una risa baja y satisfecha. Exacto, hice que violaran a su mujer hasta matarla. ¿Y su hijo? Lo secuestré y vendí a unos traficantes de personas. Se me cortó la respiración. Una oleada de náuseas me recorrió el cuerpo, pero no era por el alcohol. La voz de Tristán adoptó un tono repugnante, como si estuviera contando una anécdota divertida. Cada vez que visitaba a Martin en la cárcel, le describía cómo jugaba con su mujer, y cómo los traficantes cortaban en pedazos a su hijo. Se inclinó hacia mí y esbozó una sonrisa. Lo hice solo para enfurecerlo. Y ahora, lo voy a usar una última vez. Para deshacerme de ti. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. Mis manos se cerraron en puños y las uñas se clavaron en las palmas. ¿Vanessa sabe algo de esto? Logré articular entre dientes. Tristán se rió entre dientes. Si supiera que me divertí con la mujer de otro hombre hasta que murió, ¿crees que seguiría ayudándome a tenderte esta trampa? Su sonrisa se amplió cuando metió la mano en mi bolsillo. Sacó mi teléfono y lo agitó burlonamente delante de mi cara. Ah, por cierto, no habrás grabado esta conversación con el teléfono, ¿verdad? Tristán cogió mi teléfono, le dio la vuelta en la palma de la mano y sonrió con desprecio. Justo lo que pensaba, sin dudarlo. Lo levantó por encima de su cabeza y lo estrelló contra el suelo. El estruendo del cristal al romperse resonó en la espaciosa mansión. No satisfecho, pisoteó el dispositivo con el talón, retorciendo el pie hasta que los delicados circuitos quedaron reducidos a un montón de chatarra. Charlie, toda tu vida ha sido una broma patética, se burló, con voz llena de crueldad y diversión. Al final, todo lo que has hecho solo ha servido para elevarme. Mañana por la mañana volveré a recoger tu cadáver. Ja ja ja, riendo salvajemente. Cogió un pesado garrote del rincón de la habitación, sin previo aviso. Lo blandió con todas sus fuerzas y me lo estrelló contra el cráneo. El dolor me estalló en la cabeza y mi visión se oscureció. Mientras perdía el conocimiento, sentí que mi cuerpo se desplomaba sobre la cama. A lo lejos, oí a Tristán moverse con cuidado, ajustando mi posición para que pareciera que dormía plácidamente. Era meticuloso, asegurándose de que, cuando Martin llegara, creyera que por fin había encontrado a su ansiado objetivo. No cerréis la puerta, ordenó Tristán a sus hombres antes de salir. Dejad que entre, facilitadle las cosas. Entonces, todo se volvió negro. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado cuando sentí que alguien me sacudía para despertarme. Abrí los párpados y una figura borrosa se alzaba sobre mí. Cuando mi visión se aclaró, me encontré mirando a un rostro familiar. Luke. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. ¿Has entendido todo lo que ha dicho? Luke levantó un pequeño dispositivo de grabación y pulsó el botón de reproducción. La voz de Tristán resonó en la silenciosa habitación. Cada maldita palabra nítida y clara. Sí, lo he entendido, confirmó Luke.
guardando la grabadora en su bolsillo. Esta prueba es más que suficiente para demostrar que Tristán no es más que un despiadado cabrón. Bien, con esto, Tristán no podrá escapar de la justicia. Me senté lentamente, presionando una mano contra mi cabeza palpitante. Mis labios se curvaron en una sonrisa fría. Tristán siempre se había enorgullecido de ir un paso por delante, pero esta vez me había subestimado. Nunca habría imaginado que el hombre de confianza en quien más confiaba era en realidad mi informante. Mi supuesta amistad con Tristán se remontaba a la escuela secundaria. Incluso entonces, nuestra relación había sido complicada. Éramos amigos, pero la rivalidad siempre había estado latente bajo la superficie. Cuando llegamos a la universidad, ambos nos enamoramos de la misma mujer, Vanessa. En aquel momento, Tristán decidió alejarse y se lanzó al mundo de los negocios, mientras yo pasé años cortejando a Vanessa hasta que finalmente la conquisté. Con el tiempo, su empresa se desmoronó, mientras yo construía un imperio. Cuando me enteré de sus desgracias, le tendí la mano para ayudarle a levantarse. Fue entonces cuando asigné a Luke, que ya era mi ayudante de confianza, para que asistiera a Tristán y se asegurara de que se adaptara rápidamente al funcionamiento interno de nuestra empresa. Tristán, cegado por la ambición, nunca sospechó que la lealtad de Luke hacia mí nunca había flaqueado. Durante años, creí que su único objetivo era reconstruir su carrera. Nunca imaginé que su regreso a mi vida acabaría arrastrándome al borde de la muerte. En mi vida anterior, había sido demasiado ciego, demasiado confiado. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde, pero esta vez estaba preparado. Después de que Luke me enviara las pruebas, se las reenvié inmediatamente a mi abogado, pero no me fui. En lugar de eso, me quedé en la mansión, esperando a Martin, que había sido quien más había sufrido la crueldad de Tristán. La noche se alargaba. Los únicos sonidos eran el lejano susurro de los árboles y el ocasional crujido de la mansión que se sumía en el silencio. Entonces, alrededor de las 3 de la madrugada, un nuevo ruido llegó a mis oídos, el inconfundible arrastrar de pasos cautelosos. Contuve la respiración, con todos los músculos del cuerpo tensos. A través del tenue resplandor de la luz de la luna, que se filtraba por las ventanas, vi por primera vez a Martin. Su figura estaba demacrada. Su rostro era una máscara de agotamiento y furia apenas contenida. Sus ojos inyectados en sangre se movían rápidamente por la habitación, escudriñando los alrededores, con la desesperación de un hombre consumido por la venganza. En su mano temblorosa sostenía una daga reluciente, cuya hoja reflejaba la tenue luz plateada. Se acercó a la cama con pasos medidos, jadeando. Entonces, con un movimiento rápido, levantó la daga y la clavó en la manta, que cubría el lugar vacío donde mi cuerpo había estado momentos antes. Tristán, hijo de puta, gritó con voz angustiada. Has destruido a mi familia. Vete al infierno. El grito resonó en las paredes, crudo y desenfrenado. Pero Martin no era tonto. En el momento en que su hoja tocó las sábanas vacías, se quedó rígido. Sus dedos se aferraron a la empuñadura cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Algo iba mal. Levantó la vista rápidamente, buscando frenéticamente en la habitación a su verdadero objetivo. Fue entonces cuando Luke y yo salimos de las sombras. Martín se giró, apretando con fuerza la daga. En cuanto se percató de nuestra presencia, su cuerpo se tensó como el de un depredador listo para saltar. Martin, grité con fuerza. Soy yo, Charlie. Tristán te ha engañado. Sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos, y una mirada de confusión cruzó su rostro. Salí completamente a la luz de la luna y levanté las manos en señal de paz. Mírame, sabes que no soy Tristán. Durante un instante, el silencio se extendió entre nosotros. Entonces, cuando mi rostro se hizo más nítido bajo el suave resplandor de la noche, su expresión vaciló, su respiración se volvió irregular, la rabia en sus ojos parpadeó, transformándose en otra cosa, vacilación, reconocimiento. S.R. Ross, ¿cómo puede ser usted? La voz de Martin temblaba de incredulidad. Sus ojos inyectados en sangre se movían rápidamente entre Luke y yo. Alguien me dijo en la cárcel que Tristán había comprado este lugar. Estaba en todos los titulares. ¿Pero cómo? Exhalé lentamente, observando la tormenta de emociones que se reflejaba en su rostro. Tristán compró este lugar, dije con voz firme, pero difundió noticias falsas para que todos pensaran que vivía aquí. En realidad, todo esto fue una trampa. Te atrajo aquí, sabiendo que tu odio te cegaría. Quería que me mataras para poder hacerse con mi empresa sin mover un dedo. Martín apretó la mandíbula. Sus dedos se crisparon alrededor de la empuñadura de su daga al comprender lo que estaba pasando. Ese bastardo, espetó, lo planeó todo. Martín respiraba entrecortadamente, con el pecho subiendo y bajando como si se estuviera conteniendo para no estallar. Ahora, continuó Luke, el señor Ross tiene un plan.
uno que requiere su cooperación. Si funciona, le garantizamos que Tristán quedará completamente destruido. No solo perderá su poder, sino que pasará el resto de su vida pudriéndose en la cárcel. Martin miró a Luke, luego a mí. Todo su cuerpo temblaba, pero no sabía si era por el agotamiento o por el peso insoportable de su rabia. Entonces, exhaló lentamente. Está bien, dijo con voz ronca. Ya he perdido mi oportunidad de tener una vida normal. Lo único que puedo hacer ahora es confiar en ti para acabar con él. Sus ojos ardían con una determinación inquebrantable mientras enderezaba la postura y aflojaba el agarre de la daga. Pase lo que pase, lo juro, me aseguraré de que Tristán pague por ello. No dejaré que mi mujer y mi hijo mueran en vano. Un pesado silencio siguió a sus palabras. Le devolví la mirada y asentí, sabiendo que ninguna palabra podría aliviar realmente su dolor. No le quedaba nada más que su venganza. A la mañana siguiente, la mansión estaba inquietantemente silenciosa. Entonces, como era de esperar, alguien vio manchas de sangre cerca de la entrada y llamó a la policía. En menos de una hora, los coches patrulla rodearon la finca, con sus luces rojas y azules parpadeando y proyectando sombras inquietantes contra las paredes. Los agentes irrumpieron en el interior, con las manos sobre las fundas de sus armas, preparados para lo peor. Cuando encontraron a Martín de pie en medio de la habitación, con la ropa empapada en sangre, inmediatamente se pusieron en guardia. ¿Has sido tú?, preguntó uno de los agentes con cautela, moviendo los dedos cerca de su arma. Martin se quedó allí, aturdido, con la mirada perdida. He matado a alguien, murmuró, pero creo que he matado a la persona equivocada. Los agentes intercambiaron miradas. Uno de ellos, un detective veterano, dio un paso adelante y entrecerró los ojos. ¿A quién intentabas matar? Martín permaneció en silencio durante un momento, respirando con dificultad. Entonces, como si saliera de un trance, su mirada se agudizó, levantó la cabeza y su expresión se retorció de furia. Echó un vistazo a la multitud que se agolpaba fuera, y entonces sus ojos se fijaron en una figura. Su cuerpo se tensó, en el momento en que vio a Tristán allí de pie, con Vanessa en sus brazos. Su odio estalló. Quería matarlo, rugió, con la voz resonando por toda la finca. Me ha arruinado la vida. Ha destruido a mi familia. Lo quiero muerto. El aire se volvió denso por la tensión. Los agentes se pusieron rígidos y apretaron las manos alrededor de sus armas. En otra línea temporal, ese habría sido el momento en que Martin habría cometido su error fatal, abalanzarse sobre Tristán, obligando a los agentes a dispararle en el acto. Pero esta vez no, se lo había advertido, se lo había inculcado. Si quería venganza, no podía actuar de forma imprudente. Tenía que desempeñar su papel a la perfección, y así lo hizo. Martin apretó los puños, pero no se abalanzó, se mantuvo firme, temblando de rabia, pero no hizo ni un solo movimiento hacia Tristán. Los agentes, al ver que no actuaba de forma agresiva, dudaron. En lugar de usar la fuerza inmediatamente, lo observaron con recelo. Entonces, cuando Martin se distrajo momentáneamente, dos agentes se movieron rápidamente detrás de él y le inmovilizaron los brazos a la espalda. La multitud ya había comenzado a murmurar entre sí, pero con las siguientes palabras de Tristán, sus voces apagadas se convirtieron en una histeria total. Oficiales, gritó Tristán, dando un paso adelante de forma dramática. Sujetaba a Vanessa con fuerza, con expresión solemne. Este hombre es mentalmente inestable. Sospecho que está detrás de los recientes casos de asesinato en la ciudad. Los murmullos se convirtieron en gritos. Espero que sea ejecutado lo antes posible, continuó Tristán, con voz llena de falsa rectitud. Por la seguridad de todos. La tensión en el aire aumentó. Los susurros temerosos de los espectadores se convirtieron en acusaciones frenéticas. Es un asesino, que lo ejecuten. No se le debería permitir vivir a alguien como él. Ha matado a tanta gente. Deberían echárselo a los perros. Escuché los gritos de la multitud, pero mi corazón latía con normalidad. Me senté lentamente en la cama, sin prisas. Mientras tanto, desde las sombras, Luke dio un paso adelante, con expresión impenetrable. Le entregué a la policía una memoria USB con la grabación de la noche anterior. Mis dedos se mantuvieron firmes mientras veía cómo la insertaban en un ordenador portátil. El leve zumbido de la máquina llenó el tenso silencio. Esta es la prueba de los crímenes de Tristán, dije con voz tranquila pero firme. En el momento en que Tristán y Vanessa me vieron allí de pie, vivo, se les quedó el rostro descolorido. Tristán abrió ligeramente los labios, como si formara palabras en silencio, mientras Vanessa le agarraba el brazo. Conmocionada, sus expresiones se retorcían con incredulidad, y sus ojos iban de mí a Martin y a los agentes. La mirada atónita de Tristán se desplazó a Luke, buscando una explicación, pero ninguno de los dos se atrevía a hablar. No te lo esperabas, ¿verdad? Continué, con una voz que denotaba una tranquila satisfacción.
he descubierto vuestros planes. Prepárate para enfrentarte a la justicia. Uno de los agentes me miró con escepticismo, fijándose en las manchas de sangre de mi ropa. Le dediqué una pequeña sonrisa cómplice. Es sangre de pollo. El rostro de Tristán se ensombreció, pero antes de que pudiera responder, la policía pulsó el botón de reproducción. La grabación resonó en la habitación. El cuerpo de Tristán se tensó. Su nuez se movió mientras tragaba saliva con dificultad. El miedo brilló en sus ojos, sustituyendo a su anterior bravuconería. Pero antes de que el pánico pudiera apoderarse por completo de él, Vanessa apretó de repente su brazo y lanzó un grito agudo. «Charlie, ¿cómo has podido?», gimió con voz cargada de fingido dolor. Tristán ha trabajado sin descanso para la empresa. Solo quería una parte mayor. Y tú has utilizado un truco tan despreciable contra él. Es tu mejor amigo. ¿De verdad le odias tanto? Su repentino arrebato fue teatral, pero sirvió a su propósito, como un hombre que se ahoga y se aferra a un salvavidas. Tristán se aferró a sus palabras inmediatamente. «Charlie», dijo con voz temblorosa y llena de emoción bien ensayada, «eres como un hermano para mí. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué montas todo este espectáculo contra mí?» Antes de que pudiera soltar más mentiras, Martín explotó. «Maldito bastardo», rugió, señalando con un dedo tembloroso a Tristán. ¿Todavía intentas salirte con la tuya? Desfalcaste millones de la empresa y me incriminaste. Me mandaste a la cárcel durante 3 años. Violaste a mi mujer hasta que murió. Vendiste a mi hijo a traficantes de órganos. Y ahora te atreves a presentarte aquí como la víctima. Los ojos de Martin ardían de odio implacable. Su voz era áspera por el dolor. «Una escoria como tú merece ser descuartizada miembro a miembro. Mi único deseo es verte sufrir como sufrió mi familia». Los agentes intervinieron antes de que pudiera abalanzarse sobre él, y lo sujetaron con mano firme. Martín forcejeó, jadeando, pero lo retuvieron, temerosos de su furia apenas contenida. Al final, nos llevaron a todos a la comisaría. Durante el interrogatorio, Tristán se aferró a su inocencia como un parásito a su huésped. «La grabación es falsa», insistió, inclinándose hacia adelante con una mezcla perfecta de ira e incredulidad. «Charlie debe de haber contratado a alguien con una voz similar para incriminarme. Está intentando quitarme todo lo que tengo». Vanessa, siempre una actriz entregada, interpretó su papel a la perfección. Sentada a su lado, se secó unas lágrimas inexistentes, y dirigió sus ojos suplicantes a los agentes. «Charlie es mi marido», sollozó, «pero últimamente, no es el mismo. Está convencido de que Tristán es una especie de villano. Ya no sé qué hacer», temblaba, acurrucándose contra Tristán como buscando consuelo. Los agentes intercambiaron miradas de incertidumbre, y así, sin más, gracias a la falta de pruebas, nos dejaron marchar. Por supuesto, nos advirtieron que permaneciéramos a su disposición para continuar con la investigación. Acepté la decisión con un gesto tranquilo, pero Martin estaba furioso. «Esto es una mierda», siseó en cuanto salimos. «Debería estar pudriéndose en una celda, no libre, reencarnado al día en que conseguí una villa». «Todavía no», le corregí, «pero lo estará». Martin se volvió hacia mí, con la frustración evidente en cada músculo tenso de su cuerpo, temiendo que hiciera alguna imprudencia. Lo llevé de vuelta a la empresa. Teníamos que ser pacientes. La grabación no era suficiente. Si quería que Tristán cayera, tenía que preparar una sorpresa aún mayor. Pero ese bastardo se negaba a mantenerse alejado, ni siquiera una hora después. Entró por la puerta de la empresa como si todavía fuera el dueño. En cuanto me vio, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Charlie», dijo con tono burlón, «no esperaba que recurrieras a esos trucos. Pero no creas que esto significa que has ganado». Lo miré a los ojos, con expresión impenetrable. Él dio un paso hacia mí. «Si algo no te pertenece, al final lo perderás». Luego, delante de todos, tiró bruscamente de Vanessa hacia él. Le clavó los dedos en la cintura, haciéndola soltar un suave gemido. La provocación era evidente. Me negué a darle la reacción que quería, pero Martín ya estaba temblando. Tristán volvió su atención hacia él, con los labios curvados en una sonrisa cruel. «Perro inútil», se burló, «no puedo creer que hayas pasado por todo eso, y no te hayas vuelto loco». Bajó la voz, impregnada de veneno. «Supongo que es porque nunca viste a tu mujer y a tu hijo siendo utilizados como juguetes». Soltó un estremecimiento fingido. «¿Quieres que te lo describa? Solo de pensarlo me dan escalofríos». Todo el cuerpo de Martin se tensó, su respiración se volvió irregular, sus dedos se crisparon, ansiosos por envolver la garganta de Tristán. «Cabrón», gruñó, «estás muerto». Se abalanzó hacia adelante, pero yo lo agarré del brazo y lo sujeté con todas mis fuerzas. Tristán lo estaba provocando, incitándolo a hacer un movimiento, con la esperanza de convertirse en la víctima. Lo miré fijamente a los ojos, con voz firme y fría como el hielo. «Todo el mal que has hecho te alcanzará. Y una cosa más,
estás despedido. Lárgate de aquí, por primera vez. La sonrisa de Tristán vaciló, pero antes de que pudiera responder, la voz aguda de Vanessa cortó el aire. Charlie, dijo con desdén, con los ojos brillando de burla. ¿A quién crees que estás despidiendo? Tristán es dueño del 30% de la empresa. Es accionista. Inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa burlona. No tienes autoridad para echarlo. En aquel entonces, trataba a Tristán como a un hermano. Cuando construimos juntos el grupo VAS, confiaba en él lo suficiente como para darle acciones, creyendo que siempre me respaldaría. Pero al final, esa amabilidad se convirtió en su mayor arma contra mí. Vanessa, de pie junto a él con aire de suficiencia. Claramente pensaba que había ganado. Le lancé una mirada fría. Vanessa, Tristán ha hecho daño a varias personas y, como cómplice suya, tú tampoco te librarás. Prepárate para ser arrestada. Ella se estremeció ligeramente, pero antes de que pudiera responder, me di la vuelta. No estaba de humor para sus patéticas representaciones. Si me quedaba un segundo más, podría perder el control y acabar estrangulándolos. Así que, sin decir nada más, arrastré a Martin fuera, pero en cuanto volvimos a mi oficina, se desató el caos. Se produjo un gran alboroto entre los empleados que se habían reunido fuera. Sus voces, agudas y llenas de rabia, atravesaban las paredes. Charlie, eres un cabrón egoísta y desagradecido. No mereces ser nuestro jefe. Dimite ahora mismo. Así es, el SR. Mitch es el jefe al que respetamos. Él siempre nos recompensa, mientras que tú nos has estado recortando el sueldo como te da la gana. Lo hemos aguantado, pero ahora intentas difamar al SR. Mitch, hoy vamos a defenderlo. Entonces, van. Un fuerte golpe en la puerta de la oficina. Luke se movió para abrirla, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una oleada de empleados furiosos irrumpió en la oficina, con expresiones retorcidas por la ira justificada. Al frente de la multitud estaban Oscar y Bruno, los mismos hombres que habían intentado emborracharme en el banquete. Ahora todo tenía sentido. Tristán los había sobornado. Detrás de la multitud, Tristán estaba de pie con Vanessa apretada contra él, mirándome con una sonrisa burlona y presumida. Tenía los brazos alrededor de su cintura, como si se tratara de una especie de celebración de victoria. Sus ojos brillaban con diversión, como si me retara a encontrar una salida a esta situación. Ya sabía lo que estaba pensando, pero no me sentía nervioso. Caminé con calma hacia mi escritorio y saqué mis notas. Mis dedos se movían rápidamente sobre el teclado mientras buscaba entre mis notas guardadas. En cuestión de segundos, encontré el correo electrónico original, el que le había enviado a Tristán, dándole instrucciones para distribuir las recompensas a los empleados. Se había atribuido todo el mérito de mi generosidad, tergiversando la verdad para convertirse en el héroe, y convertirme a mí en la villana. Ni siquiera me molesté en revisar mi bandeja de entrada. Conocía demasiado bien a Tristán. Un hombre tan astuto como él no dejaría ninguna prueba. Debía de haber borrado mis correos electrónicos en cuanto volví, pero lo que no sabía era que yo tenía la costumbre de guardarlo todo. Giré la pantalla hacia Duke. Enséñales esto. Luke sacó su teléfono, hizo una captura de pantalla y la levantó para que los empleados pudieran verla. Por un momento, se hizo el silencio en la sala. Los empleados dudaron. Su ira vaciló cuando la duda se apoderó de sus ojos. Algunos intercambiaron miradas inquietas, mientras que otros miraban a Tristán con expectación. Señor Mills, murmuró alguien. ¿Qué está pasando? ¿Nos ha estado mintiendo? El rostro de Tristán se ensombreció y el pánico se reflejó en sus rasgos, pero se recuperó rápidamente, enderezando la espalda y endureciendo el tono de voz. Charlie debe de haber falsificado esa captura de pantalla. Sus palabras fueron altas y firmes, pero el ligero temblor de su voz lo delató. Luego, con una impresionante muestra de furia justificada, se volvió hacia mí. Charlie, eres muy bueno tergiversando la verdad. Primero me inculpas de asesinato y ahora me tiendes esta trampa. Nunca debí haberte llamado hermano. Antes de que pudiera responder, Luke dio un paso adelante. Su voz era firme, inquebrantable. La verdad siempre prevalecerá. Miró fijamente a Tristán. He trabajado a tu lado durante años. Sé exactamente qué tipo de persona eres. Deja de decir tonterías. Ya he reunido pruebas sólidas de tus delitos. Tristán apretó la mandíbula. Luke metió la mano en el bolsillo y sacó una memoria USB. Con un movimiento rápido, la insertó en el ordenador. Unos pocos clics y un archivo de video apareció en la pantalla. En el momento en que comenzó a reproducirse el video, el rostro de Tristán se puso mortalmente pálido. Sus pupilas se encogieron y el horror se apoderó de sus rasgos. Su respiración se volvió superficial. Sus dedos se crisparon como si resistieran el impulso de arrancar la memoria USB del ordenador. Inconscientemente, soltó, acabo de borrar todo eso. ¿Cómo has? Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas.
y entonces se dio cuenta. Todo su cuerpo se tensó al comprender lo que acababa de hacer. La habitación se sumió en un silencio inquietante. Martín, que estaba a mi lado, ya había levantado su teléfono para grabar la reacción de Tristán. Incluso si alguien intentara argumentar más tarde que el video era falso. La respuesta aterrada de Tristán, su propia confesión espontánea delante de todos esos testigos, era tan buena como una confesión. Luke sonrió con aire burlón. Te estarás preguntando cómo he conseguido esto. ¿Recuerdas lo que me mandaste hacer anoche? Tristán murmuró algo entre dientes. Luego, casi a regañadientes, pronunció la palabra prisión. Cuando cayó en la cuenta, su expresión se torció hasta convertirse en algo verdaderamente monstruoso. Sus labios se curvaron en un gruñido, sus manos se cerraron en puños. Luke, escupió, te traté tan bien y te atreves a traicionarme. Solté una risa fría. Tristán, no te hagas ilusiones, dije en voz baja y aguda. Luke nunca fue tu hombre, era mío desde el principio. El rostro de Tristán se contorsionó de furia. Me acerqué, clavándole la mirada. Lo puse a tu lado para que te ayudara. Continué. Hace tiempo que encontró pruebas de tus delitos en tu ordenador. Cuando me lo contó, no le creí. Pensé que alguien estaba intentando tenderte una trampa. Mis labios esbozaron una sonrisa cruel. Pero ahora está claro. No eres más que un asesino a sangre fría. ¿Crees que puedes condenarme con solo una grabación? Rugió Tristán, con voz llena de veneno. Te he preparado una sorpresa de verdad. Las palabras provocaron una oleada de inquietud entre la multitud. Los empleados que antes estaban a su lado dieron un paso atrás, como si se dieran cuenta, por primera vez, de que estaban junto a un monstruo. Sus ojos brillaban con miedo, miedo de que él se volviera contra ellos. Incluso Vanessa, que se había alineado con tanta confianza con Tristán, ahora lo miraba con los ojos muy abiertos y horrorizados. Le temblaba el labio mientras balbuceaba. Tristán, me dijiste que era solo una mentira para engañar a Martin. ¿Estás diciendo que todo era verdad? Tristán bajó la cabeza, con expresión indescifrable. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Entonces, de repente, una risa retorcida y escalofriante brotó de su garganta. Charlie, ¿te crees que eres alguien importante? Levantó la mirada, con los ojos brillantes de locura. Desde el instituto siempre has sido mejor que yo. Hiciera lo que hiciera, siempre estabas un paso por delante. Luego, en la universidad, incluso competiste conmigo por una mujer. Su voz resumaba puro resentimiento. Pero al final, ¿no eras más que un patético idiota por esta mujer barata? Antes de que nadie pudiera reaccionar, Tristán extendió la mano, agarró a Vanessa por el cuello y apretó con fuerza. El ataque repentino la tomó completamente por sorpresa. Sus manos se aferraron desesperadamente a su brazo, y con voz ronca, jadeó. Tristán, ¿qué estás haciendo? Tristán se burló, apretando más fuerte. ¿Creías que me fui entonces sin motivo? Escupió. Siempre dijiste que me querías más. ¿Por qué seguías reaccionando a las insinuaciones de Charlie? Lo que más odio son las zorras infieles como tú. El rostro de Vanessa se sonrojó mientras luchaba por liberarse de su agarre, pero Tristán era implacable. Me fui entonces para poder volver después de que os casarais. Solo para destruiros a los dos. Continuó con voz baja y amenazante. Quería que tuvieras la reputación de infiel y iba a utilizarte para quitarle todo a Charlie. Quería convertir su vida en una broma. Sus ojos se posaron en los empleados, que permanecían en silencio, atónitos. Y todos vosotros, gritó con el rostro desencajado por la rabia. No sois más que un puñado de cobardes sin carácter que vais donde sopla el viento. Un poco de dinero es todo lo que hace falta para que traicionéis a alguien. No merecéis existir en este mundo. Deberíais morir todos. Su voz era áspera, llena de una furia incontrolable. La tensión era palpable en la habitación. Todos estaban paralizados, demasiado atónitos para moverse. Sin embargo, en medio de todo eso, yo me sentía extrañamente tranquilo. Tristán había pasado toda su vida persiguiendo una fantasía en la que él era la víctima y el villano que le había robado todo, por decirlo suavemente. Su mente estaba retorcida por la obsesión, por decirlo sin rodeos. Era un bastardo egoísta que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. En ese momento, el lejano ulular de las sirenas de la policía rompió el pesado silencio. El sonido se hizo cada vez más fuerte hasta que, momentos después, un equipo de agentes irrumpió en el edificio. En un instante, redujeron a Tristán y lo alejaron de Vanessa, que se derrumbó en el suelo sin aliento. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Tristán mientras los agentes lo levantaban. Su rostro se contorsionó de rabia mientras se debatía contra ellos. Pero fue inútil. Charlie, bastardo, espetó con voz venenosa. Esto no ha terminado. No respondí. Luke dio un paso adelante y entregó las pruebas, que había reunido meticulosamente. Los agentes echaron un vistazo a los archivos y asintieron. Lleváoslo, ordenó uno de ellos.
mientras Tristán era arrastrado hacia la salida. Sus ojos se movían frenéticamente por la habitación, como si buscara a alguien, a cualquiera, que lo apoyara, pero nadie lo hizo. Los mismos empleados, que antes lo habían vitoreado, ahora evitaban su mirada, con el rostro pálido. Vanessa, todavía en el suelo, estaba sentada allí temblando, con las manos agarradas a la garganta. Me acerqué a ella, elevándome sobre su temblorosa figura. Vanessa, tú has conspirado con Tristán para hacerme daño. La única razón por la que aún no te he denunciado es porque todavía estamos casados. Se le cortó la respiración. Pero en cuanto nos divorciemos, continué, presentaré cargos contra ti. Tendrás lo que te mereces. Ella me miró, con expresión indescifrable. Luego, lentamente, sus labios esbozaron una frágil sonrisa. Charlie, todavía me quieres, ¿verdad? Cuando me cortejaste, ¿no me dijiste que estaríamos juntos para siempre? ¿De verdad has olvidado todo eso? Mantuve la mirada fija en ella, con expresión imperturbable. No lo he olvidado, dije con calma. Solo estaba ciego entonces. Con eso, me di la vuelta y me fui. A mis espaldas, Vanessa soltó una risa suave y amarga. Para entonces, los empleados habían salido de su aturdimiento, uno tras otro. Muchos de ellos comenzaron a presentar su renuncia. La mayoría eran las mismas personas que habían ayudado a Tristán a drogarme la noche anterior. Me rogaron que no les guardara rencor, alegando que solo seguían órdenes. Yo solo sonreí en respuesta. Ellos también eran cómplices. ¿Por qué debería perdonarlos tan fácilmente? La vida es dura, nunca fue una excusa para hacer lo incorrecto. Después de eso, Vanessa se negó a divorciarse de mí, tratando desesperadamente de evitar ser procesada. Sin otra opción, presenté una petición legal para obtener el divorcio forzoso. Un mes más tarde, la noticia de la ejecución de Tristán se hizo viral, y mi matrimonio con Vanessa finalmente llegó a su fin. Vanessa, acusada de complicidad en un delito, también fue arrestada. Años más tarde, de camino a una cumbre empresarial, me topé inesperadamente con Vanessa, pero para entonces, había perdido toda su belleza. No era más que un caparazón marchito. Su piel, antes radiante, ahora cubierta de manchas rojas. Su figura frágil y delgada. Al verme, se interpuso delante de mí, con el rostro lleno de desesperación. Charlie, estoy enferma, dijo con voz ronca. ¿Puedes prestarme algo de dinero? Tristán me ha engañado. No tengo a dónde ir. La miré un momento, pero no dije nada. Luego, sin decir palabra, me alejé. Más tarde, envié a Luke al hospital para que la buscara, pero cuando llegó, Vanessa ya había fallecido. Al final, nunca estuvimos destinados a recorrer el mismo camino.